Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda a su conductor. Es un gusto enorme saludarlos nuevamente, en nuestro segundo viaje. A lo largo de este recorrido escucharán 3 historias de terror, pero muy particulares. Créanme que para su servidor, que ya lleva tiempo haciendo este tipo de contenido, le resultaron por lo menos bastante extrañas. Pero eso sí, muy escalofriantes. Así que ya sabes qué hacer. Relájate, colócate audífonos y prepárate para escucharlas. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Muy buenas noches. Saludos a todos los pasajeros. Me llamo Javier, pero más allá de eso, quisiera omitir mi nombre completo y lugar de residencia actual, por razones que pronto comprenderán. Actualmente ya no trabajo, pero durante mi vida laboral me desempeñé como arquitecto y esto me dio la posibilidad de ser parte de proyectos importantes. Ahora, con tanto tiempo libre que tengo, uno de mis hobbies favoritos ha sido el buscar contenido en las plataformas relacionado con el tema paranormal y misterioso, algo que en verdad me apasiona. Y fue así que encontré tu canal. Cuando lo descubrí, supe que era el espacio ideal para compartir mi experiencia. Sin más preámbulo, vamos a ella. Eran principios de los años 80 y yo tuve la oportunidad de ser partícipe de varios proyectos en Cancún, previo al boom turístico que en breve esta zona iba a experimentar. Particularmente en cierta ocasión, fui el encargado de la construcción de uno de los importantes hoteles que ahora se ubican en el lugar. Yo sé que esta experiencia les va a resultar difícil de creer, pero voy a narrarla tal como pasó. Resulta que, cuando comenzamos a excavar para hacer los cimientos del edificio, unos trabajadores poco después me llamaron, ya que se encontraban consternados, puesto que en el lugar de la excavación se habían encontrado con algo extraño. Mientras cavaban, de pronto dieron con algo sólido, y pasa que al ir más profundo, se encontraron con que aquello era una especie de ataúd. Yo ordené que fuera extraído del lugar con cuidado, y cuando estuvo afuera, lo cierto es que no nos pudimos resistir a la tentación de abrirlo, pensando que de menos íbamos a encontrar una osamenta o partes de ella. Pero, para nuestra sorpresa, todo lo contrario. Nuestra impresión fue en mayúscula, cuando al interior encontramos el cuerpo de una mujer, pero por increíble que parezca, en perfecto estado de conservación. Para que me entiendan, las características de ese cuerpo no eran como las de las momias que se han encontrado aquí en México y que incluso tienen su museo en Guanajuato, cuya conservación sí es buena, pero aún así su piel ya está totalmente deshidratada y pegada al cuerpo, sino que más bien la perfección de lo que suponemos era un cadáver. Más bien nos hacía pensar que aquella joven estaba dormida. Ella era blanca, pero de una tez tan pálida que su tono parecía ser similar al de la porcelana. Recuerdo que tenía el cabello largo y negro, y portaba un vestido blanco que la cubría en su totalidad. Reposaba boca arriba, impávida, con las manos cruzadas sobre su pecho. Cabe señalar que lo que voy a decir lo hago con absoluto respeto, pero aquella mujer poseía una belleza extraordinaria. En ese momento no supe a bien qué hacer, así que, después de meditarlo un poco,
quise hablar a la policía para notificarles estos hechos y así, tal vez, ellos podrían hacer una investigación. Sin embargo, antes de eso, se lo hice saber al dueño del proyecto. ¿Y cuál fue mi sorpresa que en ese momento me prohibió rotundamente dar a conocer el caso a las autoridades? Y además, me pidió que guardara un silencio hermético al respecto hasta que él se apersonara en el lugar. Horas más tarde llegó y me pidió ver a la mujer. Tras contemplarla por un momento, él se dirigió hasta su oficina para, pude ver, realizar una llamada. No me quise ver muy entrometido, así que guardé mi distancia y por lo tanto nunca supe a quién llamó ni el contenido específico de aquel telefonema. Pero lo que pasó después, en verdad a todos nos tomó por sorpresa, y es que, horas más adelante, hasta el sitio de construcción, arribó una camioneta negra, de la cual bajaron 3 hombres, vestidos de negro, pero los mismos llamaban mucho la atención, ya que, calculo, llegaban aproximadamente a 1,90 m de estatura, y eran de piel blanca. Para una descripción más específica, se podría decir eran de un aspecto totalmente nórdico, algo que para esa época no era nada común apreciar en esa zona. Ellos sostuvieron una pequeña plática privada con mi jefe, y acto seguido volvieron a cerrar el ataúd con la mujer dentro. Lo subieron a la camioneta y salieron del lugar. Jamás volví a saber de ellos, ni cuál fue el destino final de aquella joven. Y por otro lado, nuestro jefe nos pidió dejar atrás el asunto, nunca más volver a mencionarlo, y seguir con nuestras actividades normales. Eventualmente el proyecto se concluyó con éxito, y de ese desarrollador yo tampoco volví a saber. No voy a mencionar la palabra en específico, pero para este momento sé que muchos de ustedes como yo están pensando que esos seres con los que nos encontramos podrían pertenecer a una raza específica de entes, muy referenciada en cine y literatura. Estoy consciente de que esta experiencia suena fantasiosa al grado de parecer haber sido extraída de la trama de una película. Sin embargo, les aseguro que en verdad pasó. Aún así, no los culpo si no me creen. Sin embargo, antes de terminar mi relato, quisiera invitarlos a hacer una pequeña reflexión. Como hace unos momentos mencioné, estos seres han sido ampliamente mencionados y tratados en diversas obras a lo largo de nuestra historia como humanidad. ¿No creen que pueda existir, por pequeña que sea, la posibilidad de que algunos de esos autores se hayan basado en encuentros como el que yo tuve para escribir sus obras? Me gustaría escuchar sus opiniones. Saludos a todos los pasajeros. Saludos a todos los pasajeros. Quisiera compartir mi historia con ustedes. Esto sucedió no hace tanto. Resulta que, como a muchas otras familias, los recientes acontecimientos sanitarios golpearon fuertemente nuestra economía. En nuestro caso, principalmente porque a consecuencia de esto, mi papá perdió su trabajo. Debido a este motivo, nos fue imposible seguir pagando la renta de la casa donde habitábamos, y fue así que no tuvimos más remedio que irnos a vivir a la casa de mi abuelita, en las inmediaciones de la colonia Progar. Cabe señalar que cuando las restricciones de movilidad comenzaron, nosotros hicimos un fuerte compromiso de llevarlas a cabo lo mejor posible. Así que se decidió que fuera yo, por mi edad, la que saliera a comprar mandado cuando éste escaseara. Cierto día, cuando estaba por realizar esta actividad, estaba esperando el pecero en una parada,
cuando de pronto, sin querer, volteé hacia el interior de una de las casas de los alrededores. Y ahí en la ventana pude ver a una mujer. Pero su aspecto me sorprendió muchísimo. Esa mujer tenía el pelo largo, pero su aspecto era extraño, ya que poseía una cara muy alargada y facciones toscas, casi se pudiera decir masculinas. Además, su altura no era la de una mujer promedio, ya que era muy alta. Sin querer intercambiamos miradas, pero ella permaneció inexpresiva. Así que yo solo bajé la mirada y seguí esperando. Ese encuentro me intrigó mucho, tanto así que los días siguientes estuve dándole vueltas y vueltas en mi cabeza, ya que yo me preguntaba quién podría ser esa mujer y qué tipo de condición podría padecer. Tanto así que un día, finalmente decidí preguntarle a mi abuelita si ella conocía su historia. Ella me dijo que sí, y que la misma era muy extraña, además de macabra. Sucede que el nombre de aquella mujer era Rebeca. Al tener mucho tiempo ya habitando esa zona, tuvo la oportunidad de conocerla cuando la mujer era todavía una niña. Mi abuela me dijo que Rebeca era una niña absolutamente normal, pero que cierto día una desgracia tuvo ocurrencia, misma que al parecer fue la que marcó su destino. Según mi abuela, cierto día, mientras Rebeca jugaba con otros niños de la zona, el grupo decidió jugarle una broma a otro de sus compañeros, llamado Luis, mismo que era víctima de acoso por parte del grupo. Así los niños se dirigieron hasta una construcción que para ese entonces estaba aún en obra negra, y así subiendo al segundo piso, empujaron al niño al vacío desde ahí. Los otros niños pensaban que a lo mucho se iba a golpear, pero no contaban que en el lugar desde que lo aventaron, abajo habían sido colocados una serie de cristales, mismos que cuando el niño cayó sobre ellos, las heridas que le provocaron le arrebataron la vida instantáneamente. Pasa que Rebeca se había quedado en el primer piso, y fue así que le tocó observar toda la escena, digamos, en primera fila. Y desde ahí, no volvió a pronunciar palabra. Eso se dedujo en un principio fue debido a la impresión que le produjo este hecho. Sin embargo, a la par, algo más comenzó a pasar y a inquietar a todos, principalmente a su familia. Y es que la niña, además, comenzó a experimentar gradualmente una especie de estiramiento que no era normal. Sus brazos y piernas gradualmente comenzaron a crecer, hasta que, tiempo después, adquirió la desproporcionada altura para una mujer que ahora tiene. A la par, sus facciones comenzaron a cambiar, y se hicieron del tipo masculinas. Además, con el paso del tiempo, cuando llegó a la adolescencia, se le tuvo que comenzar a rasurar porque comenzó a desarrollar vello facial. A Rebeca se le llevó con doctores y diversos especialistas, pero ninguno de ellos pudo dar un diagnóstico acertado, ni supo cómo tratar esa condición. Con el paso del tiempo se comenzó a rumorar entre la familia de Rebeca y los habitantes de la zona, lo que en este momento tal vez ustedes suponen. Y es que apelando a una teoría paranormal y metafísica, se cree que lo que pasó es que el alma de Luis, al desprenderse de su cuerpo, de alguna manera se introdujo en el de la niña y así la poseyó. Esta teoría se apoya con una sórdida afirmación que hace la familia de la mujer,
Y es que, como comenté en instantes previos, a partir del incidente la niña dejó de hablar. Sin embargo, sus familiares afirman, hay veces que, por las noches, cuando ella está sola en su cuarto, a pesar de que ahí no hay radio ni televisión, han escuchado salir de la habitación la que suponen es su voz. Pero esta es una voz gruesa y cavernosa que correspondería a la de un hombre. Como ya podrán adelantar, Rebeca no pudo llevar una vida normal, ni realizar las actividades esperadas para cualquier joven, y a la fecha sé que sigue recluida en su casa. Espero que hayan encontrado, por lo menos interesante, esta historia. Saludos a todos los demás pasajeros. Estimados pasajeros, si hasta este momento siguen a bordo de esta unidad, se los agradezco muchísimo. A su vez, antes de pasar a la tercera y última historia de esta noche, quisiera agradecer todas las suscripciones que de momento han llegado, aunque sí, es verdad que hasta este instante todavía tenemos poco contenido en este canal, pero así es la mejor manera de ayudarme a darle continuidad. Así que, si eres nuevo en la desolada carretera, apreciaría mucho tu suscripción si es que te gustan estos relatos y tu pulgar arriba. Y ahora sí, sin más preámbulo, vamos al tercer y último relato. Transcurría la madrugada con normalidad, cuando de pronto los gritos de mi hermana nos despertaron. Ella gritaba tan nerviosamente que sabíamos estaba muy alterada, y además lo hizo tan fuerte que a toda la familia nos fue imposible seguir durmiendo. Mis papás y yo nos despertamos y fuimos con ella. Ellos trataban de calmarla, pero estaba tan espantada que este proceso les tomó muchos minutos. Cuando estuvo más tranquila, entonces nos contó lo que había pasado. Ella estaba recostada en su cama, cuando el ruido de su puerta de pronto la despertó, porque ésta estaba siendo abierta poco a poco. Mi hermana dice que se despertó y volteó hacia la entrada de su cuarto, y ahí pudo ver que la luz del baño, que es contigua a su recámara, estaba prendida, porque esto de ser así, dicha luz se refleja en la pared que está frente a su cama. Entonces, de pronto vio como una figura se introducía a la recámara. Era alguien que portaba una especie de capucha que le cubría totalmente el rostro. En ese momento, somnolienta pensó que se trataba de nuestra mamá, que por alguna razón se había puesto una toalla en la cabeza. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó, a lo que no obtuvo respuesta. Y entonces ese ser salió de la habitación, pero no dio la media vuelta. Ella nos dijo que más bien, solo se levantó y se hizo para atrás de una forma tan extraña que le dio la impresión de que estaba flotando. Pensando aún que se trataba de nuestra mamá, se levantó para ir a buscarla y cuestionarla, pero cuando salió de su habitación, pudo ver que no había nadie. Así que se dirigió hasta la recámara de mis papás. Y cuando abrió la puerta, fue que gritó porque los encontró profundamente dormidos. A pesar de que ya estaba más tranquila, seguía con mucho temor, de modo que decidimos mejor juntar las dos camas individuales que había en mi cuarto y pasar ahí la noche los tres.
mi mamá, mi hermana y yo. Sin embargo, cuando estábamos haciendo esto, de pronto ella en un instante volteó a mi ventana y entonces volvió a gritar y dijo que ahora el ente se encontraba afuera en nuestro jardín, pero que estaba observándonos de afuera hacia adentro. La verdad es que ni mi mamá, ni mi papá, ni yo pudimos ver nada. Pero para poder pasar la noche, tuvimos que tapar la ventana con periódicos y encerrarnos como comúnmente se dice, a piedra y lodo. A partir de ahí pasó algo bastante particular, y es que a pesar de toda la agitación, todos caímos en una especie de letargo profundo que hizo que nos despertáramos hasta ya de mañana. Estábamos contentos de haber podido pasar el resto de la noche tranquilos, pero tan pronto como nos despertamos, nos dimos cuenta de que algo bastante extraño había ocurrido. Y es que todas, absolutamente todas las puertas de la casa, amanecieron abiertas de par en par. Tanto la del patio como la de la reja de la entrada y la entrada principal. Cabe señalar que nosotros tenemos 3 perros, que al menor ruido siempre hacen un escándalo, y nos referimos a ellos como la alarma de la casa. Pero al parecer, esa noche fueron también víctimas del sopor que nos invadió, porque durante la madrugada nunca los oímos ladrar, y por la mañana estaban plácidamente dormidos. Inmediatamente comenzamos a revisar la casa para ver si habíamos sido víctimas de un robo, pero no fue así. Todo estaba en orden, a excepción de algo que hacía falta. Un llavero que contenía, entre otras, llaves de la casa y por más que lo buscamos, jamás lo pudimos encontrar. Nosotros siempre hemos sido conscientes de que mi hermana posee capacidades que le permiten ver y escuchar cosas que no todos podemos. Es decir, tiene capacidades extrasensoriales con las que toda su vida ha tenido que lidiar. Sin embargo, nunca pudimos explicar quién era ese ser y por qué la visitó. Además de las puertas abiertas, el silencio de los perros y las llaves faltantes. Nosotros supimos y entendimos que aquel hecho, aquel encuentro, obedecía a algo más bien paranormal. Pero, aún así, por seguridad, después de eso cambiamos las cerraduras de la casa. Y, por fortuna, hasta este día, aquel extraño ser, aquel extraño monje, no nos ha vuelto a visitar. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.